El Estado de Israel no suele confiar en las organizaciones internacionales ligadas a la ONU, quizás por cosas como estas. Los jueces de la Corte Penal Internacional han dado su luz verde para que la Fiscalía investigue crímenes de guerra de Israel y Hamás en territorios palestinos. La fiscal Fatou Bensouda pidió la aprobación de los jueces, argumentando que existía una base concreta para suponer estos crímenes. Sobre Israel, la fiscal dijo que cree que ejecutó 3 acciones desproporcionadas contra los palestinos de Gaza. Además, quiere investigar disparos de soldados contra manifestantes en la frontera y la construcción de asentamientos en Judea y Samaria. Sobre Hamás, la acusaría de lanzar cohetes contra civiles, de usar escudos humanos y de ejecutar a palestinos acusados de colaborar con Israel. La fiscal, sospechosamente, ha decidido no investigar múltiples crímenes que hacen los palestinos de Cisjordania bajo la autoridad palestina. Aunque este proceso dista mucho de resolverse, expliquemos la nueva situación. La Corte Penal Internacional es una corte independiente con capacidad para investigar y juzgar a personas que cometan violaciones contra el derecho internacional humanitario, como ser crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. No confundirla con la Corte Internacional de Justicia, que dirime disputas entre estados. Los crímenes pueden ser remitidos a la Corte Penal Internacional por un Estado parte miembro, por el fiscal o por el Consejo de Seguridad de la ONU. La Corte puede ejercer jurisdicción si el Estado en cuyo territorio fue cometido el crimen o bien si el Estado de la nacionalidad del acusado es parte del Estatuto de Roma. Israel firmó su adhesión al Tratado de Roma, pero no la ratificó, por lo que no es Estado parte. Palestina, en cambio, se unió al Tratado de Roma, ratificándolo en el 2014. Sin embargo, existía un serio problema. Palestina no cumple los requisitos para ser considerado un Estado capaz de ser miembro. No cumple las premisas de Montevideo, no tiene un territorio claro, ni población clara, no un gobierno efectivo y sí posee capacidad de entablar relaciones internacionales. De todos modos, una corte inferior del CPI decidió por 2 votos a 1 aceptar que Palestina era miembro de la corte y que podía investigar casos en Cisjordania y Gaza. Este malabarismo legalista ha sido rechazado por 7 países occidentales, miembros de la organización, que rechazaron la autoridad de la CPI para tratar el tema. Desde el punto de vista legal, un ciudadano israelí podría ser procesado, incluso si Israel no es parte del Estatuto de Roma, si el país en donde presuntamente se perpetraron los crímenes es parte del Tratado de la CPI. 2. El país aceptó la competencia de la CPI sobre una base ad hoc. O 3. El Consejo de Seguridad de la ONU remitió el caso a la Corte. Sin embargo, bajo el principio de complementariedad, la Corte actuará solamente si la justicia nacional del acusado, por ejemplo Israel, no inicia investigaciones propias y serias. El problema es que Israel detenta un prestigio judicial notable y las sospechas sobre violaciones entre sus soldados sí son investigadas. En el pasado presente, Donald Trump decidió castigar este tipo de politizaciones de la CPI. Entre otras cosas, porque la fiscal anunciaba su deseo de investigar el comportamiento de Estados Unidos y Gran Bretaña en Afganistán, cuando los estadounidenses no son parte de la Corte. Trump impuso sanciones personales y administrativas contra la Corte. Justamente por eso surge esta sentencia ahora, luego de la derrota de Trump, esperando que Biden sea más indulgente ante esta clase de comportamientos. Fatou Bensouda termina su cadencia el próximo verano. Su mandato se caracterizó por su intrascendencia, a pesar que anunciase su deseo de procesar no solo a países africanos. Por ahora debemos esperar si el próximo fiscal sigue la misma línea de Bensouda. Los palestinos han festejado la decisión, que concuerda con su estrategia de lucha legal contra Israel en cualquier foro posible. Israel, por su parte, teme que sea el comienzo de otro descalabro de una organización de la ONU, tal como ocurrió con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o UNESCO, que se han convertido en entes carentes de prestigio justamente por malversar su misión a intenciones políticas. Las autoridades de Israel, en tanto, anuncian que saldrán a combatir contra este tipo de medidas. בית הדין הבינלאומי בהאג חוקר את ישראל על פשעי מלחמה שקריים לגמרי. זאת אנטישמיות מזוקקת. בית הדין הזה הוקם כדי למנוע זוועות, כמו השואה הנאצית נגד העם היהודי. כעת הוא תוקף את המדינה היחידה של העם היהודי. ראשית הוא טוען באופן שערורייתי שכשיהודים חיים במולדתם, בשילה, חברון, בית אל, אפילו בירתנו ירושלים, זהו פשע מלחמה. שנית הוא טוען שכשחיילינו הגיבורים מגנים עלינו נגד טרוריסטים שבאים לרצוח את ילדינו, לשגר טילים אל ערינו,
גם הם מבצעים פשע מלחמה. כמובן שבית הדין המגמתי הזה, שמטיח את ההאשמות ההזויות האלה נגד הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ששמה ישראל, הוא מסרב לחקור את פשעי המלחמה האמיתיים שמבצעות דיקטטורות אכזריות כמו איראן וסוריה כמעט מדי יום, זוועות מחרידות, הוא לא חוקר בכלל. כראש ממשלת ישראל, אני מבטיח לכם, נעמוד מאוחדים, נגן על חיילינו שמגינים עלינו, נגן על מולדתנו, בכל הכוח. אי הצדק המשווע הזה זועק לשמיים. לעולם לא ניכנע לו.